La primera historia que contaremos es la de las cianobacterias, las que al proliferar en colonia forman estructuras calcáreas denominadas estromatolitos. La ventaja evolutiva de las cianobacterias es la de haber sido el primer organismo en el planeta capaz de fijar energía solar como energía química a partir de la descomposición de agua mediante un proceso denominado fotosíntesis. Este proceso genera oxígeno molecular, una sustancia que no es de utilidad para el organismo y que por tanto representa un subproducto, un desecho, un poluyente. La acumulación de oxígeno que tuvo lugar con la proliferación de las cianobacterias produjo una severa alteración ambiental. Acá presentamos la variación de la presión de oxígeno de la atmósfera terrestre desde 3.800 millones de años al presente. Y destacamos hitos ambientales y biológicos. Las cianobacterias aparecen hace unos 2.800 millones de años y proliferaron hasta hace unos 800 millones de años. Hace aproximadamente 2.500 millones de años, la acumulación de oxígeno molecular produce la extinción masiva de organismos anaerobios que vivían en los océanos de ese entonces. Cuando este oxígeno molecular alcanzó niveles de saturación en los mares, comenzó a salir a la atmósfera, produciendo la oxidación del metano, un gas que fue generado por los organismos anaerobios, y produce en su reemplazo dióxido de carbono. Dado que el efecto de gas invernadero del metano es varias veces mayor que el del dióxido de carbono, el reemplazo de metano por dióxido de carbono disparó en aquel entonces un enfriamiento global. Durante este periodo sucede el evento de la gran oxidación, que forma el 46% de los minerales conocidos. Entre 1.800 millones de años y 800 millones de años del presente, un periodo también llamado 1.000 millones de años de aburrimiento, la acumulación de oxígeno en la atmósfera da lugar a la formación de la capa de ozono. Durante unos 60 millones de años, de 541 a 485 millones de años al presente, tiene lugar un aumento notable de la variedad vegetal y animal que se conoce como la explosión cámbrica. Cuando el oxígeno molecular acumulado en la capa que se extiende hasta unos 10 kilómetros de altura, denominada troposfera, difunde hacia las capas superiores de la atmósfera a una altura de unos 80 kilómetros, eso es la mesosfera, es irradiado por la radiación ultravioleta proveniente del Sol y sucede la ruptura de la unión química de la molécula diatómica para producir átomos. Estos átomos a su vez reaccionan con otras moléculas diatómicas para formar ozono y todas estas reacciones configuran un ciclo constante de consumo y generación de oxígeno atómico, molecular y ozono que permanece sin cambios netos, es decir, en un estado estacionario. Esta región de acumulación que llamamos capa de ozono actúa como un escudo, pues absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta solar, la que puede romper enlaces químicos de las moléculas y por ende tiene efectos nocivos en los seres vivos. La formación de esta capa en el periodo de tiempo que va desde los 1.800 millones a los 800 millones de años del presente es el fenómeno singular que posibilitó que la vida vegetal salga de los océanos y colonice la superficie de la Tierra firme entre el final del período cámbrico y el ordovícico medio de 500 a 472 millones de años del presente, y que posteriormente también la vida animal comience a conquistar la Tierra en el período silúrico, hace unos 442 millones de años. La historia de las cianobacterias es la de un organismo tan exitoso que produjo cambios ambientales tan drásticos como para favorecer que la vida en general pueda colonizar cada rincón del planeta. No obstante, este organismo, alguna vez prolífico a nivel planetario, hoy se encuentra en algunas pocas locaciones. Esta historia puede ser calificada como ecológica, pues la ecología estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su ambiente,
de cómo afectan la distribución y la abundancia de los recursos naturales, es decir, los minerales y demás sustancias químicas que se encuentran en el planeta. Y por ello concluimos desapasionadamente que, a partir de esta conclusión, podemos preguntarnos si la especie humana podría tener una historia similar a la de las cianobacterias. Si así sucediese, la extinción de la especie humana sería tan ecológica como cualquier otra. El universo no lo notaría. Por eso, para analizar de qué dependerá que nuestra especie tenga una historia diferente, debemos hablar de la sustentabilidad. Así, si el adjetivo ecológico implica inevitablemente cambio, al adjetivo sustentable le subyace un significado de permanencia en el tiempo. Es preciso notar que ecológico proviene de una consideración completamente desapasionada de los fenómenos, del mero estudio de los hechos sin consideraciones interesadas. Mientras que el adjetivo sustentable proviene de consideraciones orientadas por una mirada antropocéntrica. Si el cambio será inevitable, ¿cómo sucederá? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo nos afectará? Porque nuestra existencia desde múltiples aspectos precisa de la disponibilidad de recursos que la hacen posible. Veamos unos ejemplos que ilustran el concepto de sustentabilidad, ahora que sabemos que el cambio es lo único constante. En el periodo de 1800 a 800 millones de años del presente, los niveles de oxígeno no muestran cambios apreciables, pero las cianobacterias proliferaron y continuaron produciendo oxígeno en este periodo. Si el nivel de oxígeno no cambia es porque también tuvieron lugar otros procesos que lo consumieron, como por ejemplo la formación de la capa de ozono. Para asimilar la extensión de tiempo de este periodo, consideremos nuestra historia hasta el presente, es decir, lo que duró la evolución del género Homo desde que nuestra prima Lucy surgió en una sabana etíope hasta nuestros días. Esta historia evolutiva de nuestro género Homo pudo haber sucedido 360 veces durante el periodo de tiempo que reinaron las cianobacterias. Este es un buen ejemplo de cómo sucede un cambio sustentable. Es un cambio muy suave, casi imperceptible. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán con un equivalente energético de 1000 bombas atómicas. Hoy se sabe que 700.000 años después, la vida había recuperado la diversidad con nuevos organismos que surgieron para prosperar en el nuevo ambiente. Pero los cambios ambientales producidos por este evento catastrófico marcaron una extinción masiva a nivel planetario. Este evento súbito produjo condiciones insustentables para la existencia de muchas especies, los dinosaurios incluidos. Así, un cambio en un periodo de tiempo muy breve, súbito, es un buen ejemplo de lo exactamente opuesto a sustentable. Así, por lo analizado, debemos destacar que el adjetivo sustentable se relaciona con cómo se desarrolla el cambio, y por sobre todo desde una perspectiva bien antropocéntrica. Es decir, nos preguntamos, ¿será nuestra biología capaz de seguir el paso de los cambios que suceden? ¿Evolucionaremos? ¿Nos adaptaremos? ¿O seremos capaces a nivel tecnológico de implementar la remediación a tiempo? Compartimos la dirección del canal de origen de este video en caso que deseen realizar críticas, observaciones o simplemente acceder a otros contenidos. Les agradecemos de antemano.